Gracias, Claudia, Lupita. Pues bienvenidos a esta tercera mesa de análisis de lo que ha sido esta jornada. En esta ocasión me acompañan el doctor Lorenzo Meyer. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Y el escritor y analista Fabricio Mejía. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, Azul, Lorenzo. Buenas. Pues ya estamos ahora sí cerrando la jornada y no tenemos resultados todavía, pero creo que ya hay bastantes elementos para hacer un primer balance de lo que ha sido la participación de la gente, el comportamiento de los distintos actores políticos, la propia autoridad electoral. ¿Por dónde quieren arrancar? Voy con usted primero, doctor Lorenzo. Rápidamente, por el sentido mismo de la consulta. En el largo batallar de México por llegar a la democracia electoral, a la democracia en su primera etapa, porque la democracia nunca se va a concluir, a terminar, siempre habrá otra cosa que hacer. Podemos decir que México logró ya que las elecciones, la gran elección, la elección presidencial, sea realmente una elección, es decir, donde hay dos o más posibilidades, el elector puede elegir entre ellas, la disputa se da más o menos de manera civilizada, los resultados son creíbles. Muy bien, eso ya estamos entrando en esa parte. Pero hay otras formas también de usar las urnas, las boletas, las casillas, que es entre una elección presidencial o de gobernador, pongámosle también, y otra, debe de haber ya puntos intermedios de consulta similar, en donde toda la ciudadanía vaya, o al menos sea convocada, para asuntos puntuales. En esta ocasión, lo que hemos visto es el principio de una posibilidad. Ahorita no había nada sustantivo que de algún hecho importante, una política importante, rechazarla o aceptarla, sino el hecho mismo de poder ir a la urna y no esperar hasta el 2024. Podemos hacerlo más seguido, ¿eh? Sí, cierto, tiene sus costos. Es un costo en dinero y es un costo para el propio ciudadano, tener que ir y dedicar un tiempecillo a esto, pero es un salto, espero, un salto cualitativo, en donde la consulta al ciudadano se abra en varias etapas, con varias posibilidades que no teníamos, nunca hemos tenido algo así. Entonces sí es un primer intento, abrir el camino, dejar, bueno, de aquí en adelante podemos, si es necesario, convocar a otras consultas. Bueno, ya empezó, es el primer paso y felicito a todos por haberlo podido hacer. Fabricio, ¿con qué abrirías? Sí, con esta valoración, siguiendo un poco lo que decía Lorenzo, tenemos dos mecanismos de control democrático cuando un presidente cree que haber ganado la elección es que el cargo es de su propiedad, ¿no? Entonces, cuando Fox, cuando Calderón, cuando Peña, no teníamos la revocación de mandato, teníamos el otro control, que era el juicio político, que depende del Congreso. Pero pues no se dio porque, bueno, el Congreso, ahora lo sabemos, estaba implicado también en la espiral de impunidad. Y tenemos la revocación, que es un control, digamos, si el juicio político es un control horizontal, el control que ejerce la revocación de mandato es un control vertical, de abajo hacia arriba. Ese es el que tenemos y ese es el que estamos estrenando. Y yo también me felicito, aquí tengo mi dedo, porque es la primera vez en la historia que un presidente mexicano pone su mandato al juicio de la urna, de las urnas, y es la primera vez que los ciudadanos acudimos a responsabilizarnos de los siguientes 3 años, que como decía Lorenzo, lo he dicho muchas veces y a mí me encanta esa frase,
es la creación neta de legitimidad a la mitad de un sexenio, que es vital para poder tener una rendición de cuentas del presidente de la República en un régimen presidencialista. Es importantísimo lo que sucedió hoy. Sin duda es importantísimo. A ver, entonces hacen un primer análisis en donde hablamos de un primer paso, hablamos de que nos estamos estrenando. En ese sentido hay una ganancia social, hay una ganancia dentro de lo que es nuestro sistema político y de nuestra democracia. ¿Cómo llegamos a este primer ejercicio? ¿Cómo vieron el transcurrir de la jornada de hoy? ¿Cómo vieron recibir a la gente y atender a ese llamado el día de hoy en las condiciones dadas? Que esa es una de las cosas que se tienen que analizar también. Si quieres, volvemos. Rápidamente. Creo que todavía no tenemos la posibilidad de hacer el juicio. Estamos apenas recibiendo la información. Lo que podemos hacer como individuos es, fuimos a una casilla, ¿no? ¿Cómo vimos las cosas? En la mía, debo de decir que no era muy fácil llegar a esa. Quitaron la casilla donde habitualmente se dan cita los ciudadanos de mi entorno, donde vivo, ¿no? Había que ir a otro lado y no fue fácil. Pero en fin, vi que en la ocasión anterior, cuando se puso a votación si se sometía a juicio o no a los expresidentes, llegué más o menos a la misma hora. Vi muy poca gente. En esta ocasión sí vi no una fila como a veces parece en algunos momentos de los noticieros, no una fila larga, no, aquí no, pero sí había bastante gente alrededor de la casilla, movimiento, dificultad para llegar, para que los automóviles pasaran, porque la cosa no era tan sencilla, pero daba la impresión, a lo mejor es en parte subjetivo, daba la impresión de que era algo vivo, de que estaba ahí, que había un movimiento. Eso es lo que puedo señalar de la experiencia directa mía. Espero que los datos nos permitan discriminar en qué estados, en qué regiones, en qué vecindarios, los de qué clase social dominante, cómo. Ahora tenemos que. Estábamos en vacaciones, yo no sé cuánta gente se fue de vacaciones. Esa es una de las condiciones. Y estas vacaciones, ¿cómo afectaron el resultado del voto? Si los que se fueron de vacaciones pertenecían a una clase social y a un grupo más que a otros, o fue parejo. En fin, todavía tenemos. No, sin duda. Datos precisos quiere el doctor Lorenzo Meyer, pero también hay sensaciones, estuvimos viendo correr información en redes sociales, bueno, nosotros aquí estuvimos reportando filas en muchos lugares, de manera desigual, en otros no. Pero hace rato que platicábamos, tenías tú una perspectiva, una visión de cómo se había dado, cómo caracterizarías más o menos por lo que se vio. Desde luego vamos a ver los datos, pero sí, me dio la impresión por las fotos que vi en Twitter y en los noticieros en YouTube, etcétera, que hay un contenido plebeyo de la elección. Es decir, que hay en los lugares, en la parte rural del país hubo muchísima participación, la gente se organizó, hubo hasta accidentes de camiones, de gente que, por ejemplo, en el caso de San Fernando en Chiapas, que no les pusieron la casilla a los del INE donde normalmente estaba, entonces tuvieron que desplazarse y chocaron. Y hubo heridos y en fin. Pero vi, por ejemplo, las imágenes de los pescadores yendo a cruzar el río para llegar a su casilla. Vi ese entusiasmo en el centro de la ciudad, en Oaxaca, en varios lados así, y no vi ese mismo entusiasmo en Polanco, en Las Lomas, ¿no? Sí, lo estaban reportando. Había también reportes. Ahora, el otro contenido que me parece importante es decir que esta consulta de revocación se realizó a pesar del INE. Hay que recordar que primero hicieron lo de que solo se iba a poder hacer la firma por medio de los celulares, no querían el papel. Finalmente lo aceptaron en el papel, el tribunal les dijo no pueden hacer eso, entonces que sea en papel. Fueron 9 millones, luego 11 millones que solicitaron eso.
Luego, por el asunto del dinero, dijeron vamos a poner una tercera parte de las casillas, se pusieron nada más 57,000 en el país y se movieron del lugar desde el año pasado. Sí. Desde la consulta de los expresidentes, sí. 48% de las casillas se movieron del lugar, las movió el INE. Porque era la tercera parte de las casillas. Era la tercera parte de las casillas y ahora se repitió esta situación y entonces, habiendo más participación, la gente tuvo que ir a buscar a sus casillas. Lo que antes se llamó el ratón loco, así le llamábamos cuando se hacían los fraudes en el país. El ratón loco era que no encontrabas tu casilla y parecías un ratón loco. Y ahora hubo casos así y hubo muy poca publicidad de parte del INE. Yo vi lo que sacó Lorenzo Córdoba en su cuenta de Twitter, 4 voceos en todo el país, 4 voceos en todo el país, 60 espectaculares en la Ciudad de México. Es decir, hicieron muy poco los del INE y entonces esto es una revocación que se hizo a pesar de ellos. Pues sí, a ver, estas primeras impresiones, vamos a quedarnos con ellas. Cuando regresemos ya vamos a tener datos más precisos y entonces vamos a poder ampliar esta perspectiva de cómo estamos viendo las cosas y de qué sigue también. Por el momento nos regresamos allá al foro con ustedes, Claudia, Lupita, y volvemos más tarde.